El Jardín de Dios, escrito por Charles Spurgeon, 1834-1892, basado en el texto de Juan 20:15. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Bienvenidos. Continuamos. Parte 1. Pues bien, si Jesús es el jardinero, se explican muchas cuestiones relativas a la iglesia. La mayor de estas cuestiones es, a mi juicio, la misma existencia de la iglesia. ¿No es verdadera maravilla hallarse semejante jardín en medio del desierto de este mundo? Sobre una roca desnuda y árida, el Señor hizo surgir el Edén de su iglesia. ¿Cómo puede existir un oasis de vida en un desierto de muerte? ¿Cómo puede la fe subsistir en medio de la incredulidad, la esperanza en medio de la desesperación, el amor en medio del odio? Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Primera de Juan 5:19. ¿Por qué somos nosotros de Dios mientras que los que nos rodean son del diablo? ¿Cómo se explica que haya un pueblo de Dios separado del mundo, santificado y preparado para las buenas obras? Seguramente ningún hombre hubiera podido realizar tal prodigio, pero sabiendo que Jesús es el jardinero, el misterio se explica. Ahora comprendemos la existencia de la iglesia que antes parecía incomprensible. Jesús puede hacer florecer el desierto, puede hacer crecer haya en lugar de la zarza y a rayán en lugar de la ortiga. Isaías 55:13. Solo Él lo puede hacer. El jardín del cual os hablé hace un momento reposa sobre una peña que domina el mar y casi toda la tierra fue transportada con mucho trabajo desde la playa. Así se formó un suelo fértil. Aquel jardín es, pues, artificial, desde su existencia a la inteligencia y al trabajo del obrero que emprendió una obra tan difícil. Lo mismo se puede decir respecto a la iglesia de Dios, que fue creada por el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A duras penas, con sus manos perforadas y a costa de muchos trabajos, Él preparó el suelo y creó el jardín. Flores y arbustos han sido regados con su sudor de sangre y con sus lágrimas. La señal de los clavos en sus manos y la herida en el costado testifican cuánto le costó al crear este nuevo Edén. Él dio su vida para hacer vivir todas las plantas que se hallan en su jardín espiritual. Pero hay otra cosa que me sorprende. ¿Cómo puede la iglesia de Dios adaptarse al clima de la tierra? Este siglo presente es desesperadamente malo y esencialmente enemigo de Dios. De suerte que la iglesia por sí misma sería incapaz de resistir a las funestas influencias del mundo. Por otra parte, debe admitirse que la iglesia tiene en sí muchos elementos mórbidos, así como un jardín oculta en el suelo la semilla de muchas malas hierbas. La mejor comunidad de cristianos que existe en este mundo pronto se volvería mundana y apóstata si el Espíritu de Dios fuese retirado de ella. El mundo jamás ayuda a la iglesia, está siempre dispuesto a perseguirla y a menudo ha empleado la violencia contra ella. Ni la atmósfera ni el suelo de este mundo favorecen el desarrollo del jardín de Dios. ¿Cómo sucede, pues, que no obstante todo esto, el jardín está lleno de hierbas aromáticas, de plantas vigorosas, de brillantes y perfumadas flores? La conservación y desarrollo de la iglesia solo se explican por el hecho de que Jesús es el jardinero. Ha sido menester la omnipotencia y la sabiduría eternas para mantener a través de los siglos un pueblo santo, en medio de la humanidad corrompida.
Escuchad, hermanos míos, lo que dice el mismo Jehová. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré. Guárdela de noche y de día para que nadie la visite. Isaías 27:3. He aquí el secreto de la existencia y del crecimiento constante de una gran familia espiritual en medio de una generación maligna y perversa. Es la elección de gracia obrando en medio de la iniquidad y de la incredulidad del mundo. Si Jesús es el jardinero, es fácil comprender cómo la iglesia prospera, aún estando rodeada de los arenales del pecado. La suposición de mi texto resuelve otro problema no menos difícil que los anteriores. ¿Por qué nos hallamos tú y yo entre las plantas que el Señor cultiva? ¿Por qué nos es permitido crecer en el jardín de su gracia? ¿Por qué, oh Señor, me escogiste a mí en lugar de algún otro? ¿Por qué me has preservado, no obstante mi esterilidad? Con toda justicia el Señor hubiera podido pronunciar contra mí la sentencia: córtalo, ¿por qué ocupará aún la tierra? Hermanos míos, ¿quién sino Jesús nos hubiera soportado tanto tiempo? ¿Quién sino Jesús hubiera mostrado una paciencia tan perseverante? Cuando lo rechazamos, ¿quién sino Él nos hubiera renovado día tras día las pruebas de un amor sin límite? ¿Qué más había de hacer a su viña? ¿Quién hubiera hecho tanto como Él hizo? Uno de nuestros semejantes se hubiera ofendido 1000 veces de nuestra ingratitud y se hubiera arrepentido de su bondad para con nosotros. Solo Dios, lo repito, puede soportar gente tan perversa como lo somos nosotros. Es un verdadero prodigio el que no hayamos sido separados de la vid, como los pámpanos inútiles. Por mi parte, si no creyera firmemente que Jesús es el jardinero, no sabría explicarme este fenómeno. Pero Jesús es sumamente compasivo. Es solo como último recurso que emplea la podadera y el hacha, y al ver brotar, aunque sean 2 o 3 pimpollos, o tal vez algún fruto muy imperfecto, le place ver en ello la promesa de mejores cosas. Paciencia infinita, longanimidad sin límite. Si aún ocupamos la tierra, seguro que es sencillamente porque el jardinero celestial no es otro que aquel que es manso y humilde de corazón. Si se trata de nuestra propia iglesia, de esta iglesia que ahora está reunida delante de mí, ¿quién no se maravilla de los especiales favores que le han sido otorgados? Desde que estamos juntos, ya como vuestro pastor y vosotros como mi rebaño, ¿no es cierto que hemos gozado de prosperidad sin interrupción, creciendo continuamente en la obra del Señor? Hemos visto a muchas otras iglesias, tan prometedoras como la nuestra, divididas por la discordia, debilitadas por las defecciones, deshechas por la herejía. No nos toca a nosotros juzgarlas con severidad, pero debemos manifestar la más profunda gratitud por haber sido preservados de los males que les alcanzaron a ellas. En verdad, no comprendo cómo hemos podido permanecer unidos en amor, ni cómo hemos podido abundar en la obra del Señor y permanecer firmes en la fe. Nuestros defectos y nuestras miserias son muchos. No tenemos motivo de gloriarnos en nosotros mismos. Sin embargo, ninguna sección de la iglesia, ningún rincón del jardín de Dios ha sido más favorecido que el nuestro. ¿En dónde buscar la causa de esta prosperidad prolongada? Seguro que no se hallará en vuestro pastor, y por admirables que sean vuestro fervor y vuestro amor cristiano, me atrevo a decir que no se hallará en vosotros. Para resolver el problema es necesario admitir la suposición de mi texto. Si Jesús es el jardinero, no cabe duda, Él es quien nos ha amparado. En presencia del peligro, Él mismo cerró el portón que yo, tal vez, había dejado abierto. De noche es Él quien rechazó las bestias del campo en el momento en que saltaban el seto para devorar las tiernas plantas. Él es quien alejó a los ladrones y malhechores, y durante el calor del día
también estaba alerta para guardar de los fuertes ardores del sol a los que entre vosotros gozan de mucha prosperidad temporal. Sí, Jesús ha estado con nosotros. Alabado sea Él por su bondad. De su divina presencia nacen esta paz, esta unión, este santo entusiasmo que reinan entre nosotros. Quiera Dios que jamás sea contristado ni obligado a retirarnos su protección el buen Maestro. Sea nuestra constante oración. Está con nosotros, oh Jesús, tú que moras en los huertos. Danos tu tierna solicitud hasta que las sombras se desvanezcan y amanezca el día de la eternidad.